Es el 11 de abril de 1986, una mañana pacífica en Miami. Dos agentes del FBI, Ben Grogan y Jerry Dove, avistan un auto que han estado buscando desesperadamente. Un Chevrolet Monte Carlo negro robado. Dentro de este auto están dos de los criminales más peligrosos que el FBI haya encontrado jamás, Michael Platt y William Maddox. Pero lo que estos agentes no saben es que en cuestión de minutos se encontrarán en el tiroteo más mortal en la historia del FBI. Lo que se desata a continuación es una batalla brutal. Agentes superados en armamento, sobrepasados por estos despiadados exsoldados, armados con armas de grado militar y precisión táctica. Este enfrentamiento mortal no solo conmocionaría a la nación, cambiaría para siempre la forma en que las fuerzas del orden se preparan para la batalla. Pero aún más impactante fue lo que los investigadores descubrieron más tarde sobre estos hombres aparentemente ordinarios, cuyas vidas ocultaban secretos oscuros y aterradores. Esta es la historia de cómo dos ladrones llevaron al FBI al borde del abismo y cómo su reino violento finalmente llegó a su fin. Nuestra historia tiene lugar en la ciudad de Miami, Florida. En 1985, la tasa de criminalidad en esta ciudad aumentó significativamente. Florida, en general, siempre ha sido conocida por sus problemas y crimen. Y mientras las tasas de criminalidad se dispararon ese año, emergieron dos hombres, o más bien, dos ladrones. Estos ladrones usaban métodos extremadamente violentos en sus operaciones y nunca dudaban en abrir fuego contra cualquiera que se interpusiera en su camino. Su primera aparición fue el 8 de octubre de 1985. Un camión blindado de transporte de dinero estaba estacionado junto a un restaurante. Estos camiones son responsables de recoger dinero en efectivo de varios negocios, como restaurantes, y luego depositarlo en el banco. Por supuesto, estos camiones son a prueba de balas y sus conductores y guardias están armados. Se supone que el conductor debe permanecer en el camión mientras el guardia sale a recoger el dinero de los negocios. Pero ni el conductor ni el guardia sabían que dos hombres los estaban esperando, escondidos entre los autos estacionados cerca del restaurante. Estos dos hombres eran los ladrones alrededor de los cuales gira nuestra historia. Los ladrones estaban fuertemente armados, uno portando una escopeta y el otro un rifle de asalto Mini 14. Estas son armas de grado militar, no algo que una persona promedio poseería. Incluso sus atuendos eran de estilo militar y llevaban máscaras negras sobre sus rostros y guantes negros en sus manos. Cuando el guardia que había entrado a recoger el dinero salió del restaurante, los dos hombres lo emboscaron, atacaron y le ordenaron que abriera el camión. Pero el guardia siguió diciéndoles que no podía. No tenía las llaves. Les dijo que solo el conductor podía abrir las puertas. Así que los ladrones rápidamente arrastraron al guardia hacia el conductor y exigieron que abriera. Las compañías de transporte de dinero tienen protocolos estrictos para estas situaciones. Al conductor le está absolutamente prohibido abrir las puertas bajo cualquier circunstancia, sin importar la amenaza. Así que el conductor se negó. El guardia, que estaba en manos de los ladrones, conocía el protocolo también y sabía que no había manera de que el conductor abriera las puertas. Solo estaba esperando el momento adecuado para hacer un movimiento. Cuando notó que los ladrones estaban concentrados en el conductor, salió corriendo lo más rápido que pudo. El conductor también aprovechó la oportunidad para alejarse manejando, poniendo distancia entre ellos y los atacantes. Los ladrones abrieron fuego contra el camión, pero como era blindado, no fue afectado. Estaba claro que estos dos hombres estaban completamente preparados para usar fuerza mortal. En realidad estaban tratando de matar al conductor. Incluso intentaron disparar directamente a través de la ventana.
Aunque sabían que el camión era a prueba de balas, el hecho de que dispararan así muestra que tenían toda la intención de matar. Inmediatamente después, según los testigos, los dos ladrones se retiraron a su auto, un vehículo blanco, y rápidamente huyeron de la escena. La policía fue notificada de inmediato y llegaron prontamente junto con el FBI, ya que cualquier ataque o intento de robo de un camión blindado cae bajo su jurisdicción. Estos camiones están protegidos federalmente. Los investigadores y la policía comenzaron a inspeccionar la escena, interrogando testigos y tratando de reunir cualquier pista posible que pudiera llevarlos a los ladrones. Pero desafortunadamente, no había ni una sola pista que seguir. Los ladrones no habían dejado rastro alguno, y los testigos solo vieron a dos hombres usando máscaras y ropa de estilo militar. Incluso el color de su piel no era visible. Lo único que los investigadores lograron obtener de los testigos fue el número de placa del vehículo de escape. Pero como era de esperarse, el auto había sido reportado como robado un mes antes. Así que esa pista también llegó a un callejón sin salida. Cuando los investigadores interrogaron al guardia que había sido sometido por los ladrones, les dijo que basándose en sus movimientos, estaba claro que estaban usando tácticas militares. Incluso cuando dispararon al camión, solo uno de ellos estaba disparando mientras el otro cubría su espalda. Una maniobra militar, no algo típico de gángsters. El único dinero que los ladrones lograron robar fue el efectivo que el guardia llevaba al salir del restaurante, que ascendía a $2,800, una suma pequeña que hacía que toda la operación fuera un fracaso. Los investigadores estaban convencidos de que criminales tan hábiles no se conformarían con el fracaso. Seguramente lo intentarían de nuevo. Y efectivamente, solo 8 días después, el 16 de octubre de 1985, no lejos de la ubicación del primer intento de robo, había otro camión blindado estacionado afuera de un supermercado. El conductor estaba esperando junto al camión mientras el segundo guardia había entrado a la tienda a recoger el dinero. Cuando el guardia regresó cargando las bolsas de dinero, el conductor abrió la puerta trasera del camión para que pudieran cargarlas. Y ese fue el momento que los ladrones habían estado esperando. Habían estado observando desde la distancia y habían decidido no repetir su error anterior de atacar mientras las puertas estaban cerradas. Esta vez, el ataque tenía que suceder cuando las puertas estuvieran abiertas. Tan pronto como vieron a los guardias abrir las puertas del camión, los ladrones aceleraron hacia ellos en su auto. Los guardias no los notaron en absoluto. Estaban demasiado enfocados en cargar las bolsas de dinero, pero esta vez parecía que los ladrones venían con intención mortal. Uno de ellos salió por el techo solar del auto con un arma, y tan pronto como se acercaron lo suficiente, abrió fuego. El guardia que cargaba las bolsas fue golpeado e inmediatamente cayó al suelo. Llevaba un chaleco antibalas bajo su ropa, pero el disparo de escopeta lo derribó. El segundo guardia, el conductor, rápidamente sacó su arma y devolvió el fuego. Los ladrones dispararon de vuelta, tratando de matar o al menos herir al conductor como habían hecho con su compañero. El objetivo era eliminarlo, pero el conductor opuso una feroz resistencia, y cuando los ladrones se dieron cuenta de que el tiroteo se estaba alargando demasiado, decidieron retirarse y huir. Sabían que la policía respondería rápidamente y su ventana de tiempo era limitada, así que cuando no lograron derribar al guardia lo suficientemente rápido, optaron por la opción más segura y se largaron de ahí. La policía y el FBI llegaron rápidamente a la escena. Los paramédicos también aparecieron y se llevaron al guardia herido. Desafortunadamente, el guardia murió después en el hospital por sus heridas, a pesar de que llevaba un chaleco antibalas. Un disparo de escopeta desde esa distancia tan cercana fue suficiente para matarlo. Los investigadores, por supuesto, interrogaron al segundo guardia, el conductor, quien había intercambiado disparos con los ladrones.
Por su testimonio, estaba claro que estos eran los mismos dos hombres que habían tratado de robar el primer camión blindado afuera del restaurante 8 días antes. Después de que el FBI analizó los casquillos que los ladrones dejaron atrás, confirmaron que se usaron las mismas armas. Compararon las balas de esta escena con las del incidente anterior y confirmaron que eran los mismos dos ladrones. Los agentes del FBI estaban aún más preocupados esta vez. Era obvio que estos dos estaban dispuestos a recurrir a la violencia fácilmente. Este era su segundo intento fallido, y esta vez no se fueron con ni un solo dólar. Así que quién sabe qué podrían hacer la próxima vez, porque estaba claro que lo intentarían de nuevo. Y efectivamente, 2 semanas después, el viernes 8 de noviembre de 1985, los ladrones aparecieron de nuevo, pero esta vez cambiaron su objetivo. En lugar de atacar un camión blindado, decidieron atacar un banco, el Florida National Bank. La sucursal estaba ubicada en un edificio principal, con un edificio de banco drive-thru más pequeño al lado. Funcionaba como un restaurante drive-thru. Podías llegar en tu auto y retirar dinero sin bajarte. En ese momento, un cajero del banco y un guardia estaban saliendo del edificio principal del banco cargando bolsas de dinero, dirigiéndose al edificio drive-thru para depositar el efectivo. Los ladrones habían estado esperando este momento. Emboscaron al guardia, tomaron el dinero, luego, a punta de pistola, ordenaron al cajero que abriera la puerta del banco drive-thru. El cajero estaba extremadamente nervioso y trató de obedecer sus órdenes, pero parecía haber un problema con las llaves. O eso, o estaba demasiado alterado para encontrar la correcta. Para empeorar las cosas, los ladrones le estaban gritando y exigiendo que se apurara. El pobre cajero se puso aún más en pánico y dejó caer las llaves, escalando la tensión. Los ladrones se estaban poniendo más y más agitados con cada segundo que pasaba, especialmente porque estaban parados al aire libre en pleno día. Aunque eran propensos a la violencia, estaba claro que aún preferían evitar riesgos innecesarios. Así que cuando vieron que el cajero se estaba tardando demasiado en abrir la puerta, decidieron largarse, tomando solo el efectivo que habían agarrado del guardia y rápidamente huyeron de la escena. Esta vez, su botín fue de $10,000, mejor que la última vez, pero aún muy por debajo de las expectativas. Como siempre, la policía y el FBI llegaron a la escena de inmediato. Después de interrogar tanto al cajero como al guardia, inmediatamente conectaron este robo con los dos anteriores. Y fíjense en esto, el banco estaba solo a una calle de los sitios de los primeros 2 robos. Los investigadores comenzaron a notar un patrón. Todos los golpes estaban sucediendo en la misma área y estaban convencidos de que los ladrones continuarían. Pero lo que no esperaban era que solo 1 hora y media después del incidente del banco drive-thru, los 2 ladrones atacarían un segundo banco, el Savings Bank, a solo 4 kilómetros de distancia. Los 2 ladrones irrumpieron en el banco y ordenaron a todos que se acostaran en el suelo. Uno de ellos, armado con una escopeta, se quedó con los clientes, mientras que el otro, cargando un rifle Mini 14, fue hacia uno de los empleados y le ordenó que le entregara todo el dinero. Una vez que obtuvo el efectivo, los 2 salieron rápidamente del banco. Esta vez, el botín fue mucho mayor, $41,000. El dinero acababa de llegar al banco vía un camión blindado. Aparentemente, los ladrones habían seguido al camión, lo vieron descargar el dinero y luego hicieron su movimiento. Después de que los 2 ladrones completaron su operación y huyeron, esta vez usaron un Chevrolet Monte Carlo gris, un auto diferente del blanco que tenían antes, y definitivamente también era robado. Los investigadores llegaron al banco y comenzaron a interrogar a los testigos, pero no había nada nuevo. Las mismas descripciones usuales, 2 hombres enmascarados cargando armas pesadas. Los investigadores tenían esperanzas
de obtener algunas imágenes de las cámaras de vigilancia dentro del banco, pero desafortunadamente, las cámaras aparentemente no funcionaban y no estaban grabando. Eso dejó a los investigadores sintiendo una sensación de impotencia. Literalmente, no tenían pistas para rastrear a estos dos hombres. 4 robos, y no habían encontrado ni una sola pista. Todo lo que tenían eran solo suposiciones. La suposición principal, por supuesto, era que estos dos hombres podrían ser oficiales de policía o incluso ex personal militar, ya que cada testigo confirmó que sus movimientos, la forma en que hablaban y cómo manejaban sus armas apuntaban a tácticas militares profesionales. Después del último robo bancario, el caso se enfrió por un tiempo. Pasaron 2 meses sin nuevos atracos. Los ladrones habían desaparecido, pero luego aparecieron de nuevo el viernes 10 de enero de 1986. Ese día, un camión blindado de dinero estaba estacionado frente a un banco llamado Barnett Bank. Los guardias estaban descargando el efectivo del camión y llevándolo al banco. Al mismo tiempo, un hombre llamado William Roberts estaba sentado en su auto cerca. Era un cliente del banco que había venido a depositar algo de dinero en su cuenta. Inmediatamente notó algo extraño cuando un auto se estacionó detrás del camión blindado. Los 2 hombres adentro llevaban máscaras. Eso instantáneamente levantó su sospecha. Los vio salir del auto, levantar sus armas y disparar al guardia por la espalda. Y para asegurarse de que lo habían rematado, uno de ellos le disparó 2 veces más después de que cayó al suelo, matándolo. Rápidamente agarraron el dinero del camión, lo cargaron en su auto y huyeron de la escena. Esta vez, su botín fue mayor, por valor de $54,000. Pero William Roberts, el testigo ocular, inmediatamente encendió su auto y los siguió. Sus nervios eran impresionantemente estables. Incluso después de presenciar al guardia siendo asesinado justo frente a él, no se alteró. Al contrario, fue tras ellos. Fue cauteloso, mantuvo una distancia segura, memorizó el tipo de auto y el número de placa, y los siguió hasta que llegaron a cierta área de estacionamiento. Los 2 ladrones se estacionaron junto a una camioneta pick-up blanca, y William se detuvo al otro lado de la calle a una distancia segura, observándolos desde lejos. Los ladrones salieron de su auto sin sus máscaras puestas. William no podía ver sus rostros claramente debido a la distancia, pero al menos podía decir que tenían piel blanca. Los ladrones movieron sus armas y botín de su auto a la camioneta pick-up blanca. Desafortunadamente, una vez más, debido a la distancia, William no pudo captar el número de placa de la pick-up. Mientras tanto, la policía y el FBI llegaron al banco, la escena del crimen. Los investigadores comenzaron a examinar el área e interrogar testigos y empleados. Los casquillos de bala encontrados en la escena confirmaron que se habían usado las mismas armas en robos anteriores, lo que significaba que eran los mismos 2 ladrones. Pero afortunadamente esta vez, tenían un testigo importante, William Roberts. William les dijo lo que pasó. Les señaló el auto que los ladrones habían dejado atrás y describió la camioneta pick-up blanca que usaron para escapar. Desafortunadamente, no pudo captar el número de placa del camión, así que los investigadores tenían solo una pista: el auto que los ladrones dejaron atrás. Revisaron su placa y encontraron que estaba registrado a alguien llamado Aureliano Briel. No había reportes de que el auto hubiera sido robado, lo cual los hizo sospechar que Aureliano podría estar conectado con los criminales o incluso podría ser uno de ellos. 2 investigadores se armaron y se dirigieron a la casa de Aureliano. Su dirección estaba en su base de datos. Cuando llegaron y tocaron el timbre, una mujer respondió. Los agentes se presentaron como agentes del FBI. Luego, su esposo salió a saludarlos,
y preguntó si estaban ahí por su hijo, Emilio. Los investigadores no sabían nada sobre el hijo. Así que respondieron: «Estamos aquí por un auto registrado a su nombre. Usted es Aureliano, ¿verdad?». El hombre respondió: «Sí, soy Aureliano», y los invitó a pasar. Una vez adentro, Aureliano explicó que su hijo había desaparecido 3 meses atrás junto con el auto familiar. Dijo: «Nuestro hijo, Emilio, tiene 25 años. Fue a practicar tiro en un área llamada Everglades, un área silvestre remota, y se llevó nuestro auto familiar, que está registrado a mi nombre. No lo hemos visto desde entonces. Presentamos un reporte de persona desaparecida con la policía. Fue entonces cuando los investigadores entendieron por qué el auto no había sido reportado como robado. Desapareció junto con el hijo de la familia. La familia había reportado una persona desaparecida, no un auto robado o desaparecido. Naturalmente, los padres estaban decepcionados. Inicialmente habían esperado que los investigadores tuvieran nueva información sobre su hijo, pero resultó que todo lo que los agentes tenían era el auto. Y si acaso, eso solo confirmó su peor temor, que probablemente algo le había pasado a su hijo, y que tristemente podrían nunca verlo de nuevo, vivo o muerto. Al final, los investigadores concluyeron que esta familia no tenía nada que ver con los ladrones. Ellos, junto con su hijo desaparecido, eran solo más víctimas. Los investigadores y expertos forenses examinaron minuciosamente el automóvil, pero una vez más, no encontraron ninguna evidencia o pista que pudiera llevarlos a los ladrones. Sin huellas dactilares, nada en absoluto. Después de ese robo, durante el cual fue asesinado el guardia del camión, el caso se enfrió nuevamente. Los criminales no cometieron ningún nuevo crimen, y durante los siguientes 2 meses, los investigadores del FBI siguieron trabajando en el caso, pero sin ningún progreso significativo. Entonces, en marzo de 1986, uno de los agentes del FBI se topó con un artículo de noticias que captó su atención. Era sobre un intento de asesinato que involucraba a un hombre llamado José Calazzo. Según el reporte, 2 hombres lo habían atacado, le dispararon múltiples veces y luego robaron su arma y su automóvil, un Chevrolet Montecarlo negro de 1982. Tan pronto como el agente leyó el artículo, corrió hacia sus colegas y dijo: «Miren esto, estoy seguro de que esto tiene algo que ver con los criminales que estamos persiguiendo». Les dijo que el automóvil negro robado probablemente aparecería en próximos robos. Sus colegas no se opusieron a su teoría, pero no estaban tan convencidos como él. Él estaba 100% seguro, mientras que ellos solo lo veían como una corazonada o presentimiento. El artículo decía que este hombre, José, había recibido 4 disparos, pero milagrosamente sobrevivió. Logró llegar a una pequeña tienda de abarrotes y llamó a la policía y una ambulancia. Actualmente estaba en el hospital. Aunque todo era solo un presentimiento, los investigadores decidieron tomar la teoría en serio, principalmente porque el agente que tuvo la corazonada era un investigador experimentado, y no podían permitirse ignorar sus instintos. Así que fueron al hospital para hablar con José y preguntarle qué había pasado. José había sufrido heridas graves, 4 heridas de bala en áreas críticas de su cuerpo, pero accedió a cooperar y comenzó a contarles todo. Dijo que había salido a un área silvestre abierta llamada los Everglades para practicar tiro. Esto recordó a los investigadores del hijo de la pareja, el que dijeron que se llamaba Emilio, quien había tomado el automóvil familiar a esa misma área, los Everglades, para practicar tiro y nunca regresó. Los Everglades, ubicados en Florida, eran bien conocidos por ese tipo de cosa, una área silvestre abierta donde la gente va para practicar tiro y cazar. Así que José les dijo a los investigadores
que estaba practicando tiro en esa área cuando una camioneta pick-up blanca se detuvo repentinamente detrás de él. Dos hombres se bajaron. Por supuesto, José se sorprendió. No los conocía y no estaban en un área poblada para que alguien se le acercara así. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, los dos hombres le apuntaron con sus armas y exigieron su pistola, billetera y llaves del automóvil. Fueron extremadamente agresivos y lo maldijeron usando el lenguaje más sucio, aunque él no se resistió y entregó todo. A pesar de su cooperación, uno de ellos le disparó, y después de que colapsó al suelo, el hombre se acercó y le disparó 3 veces más. José debería haber muerto por esas heridas, especialmente porque los disparos estaban dirigidos a áreas letales y sensibles, pero sobrevivió. Milagrosamente, se hizo el muerto para engañar al tirador. Mientras tanto, el segundo hombre tomó las llaves de su automóvil, se subió al automóvil negro y lo encendió. Después de que el tirador estuvo seguro de que José estaba muerto, regresó a la camioneta pick-up blanca, y los dos se fueron juntos. Después de que se fueron, José aún estaba tirado en el suelo, sangrando por heridas profundas que amenazaban su vida. El hecho de que estuviera vivo era un milagro, pero si quería sobrevivir, de alguna manera tenía que levantarse y salir de ahí. Necesitaba encontrar a alguien que lo ayudara, y en otro milagro más, logró ponerse de pie y caminó aproximadamente 1,5 kilómetros hasta que llegó a una pequeña tienda de abarrotes donde pudieron llamar una ambulancia. Después de que José les contó esta historia, los investigadores estaban convencidos de que los dos hombres que lo atacaron eran los mismos criminales que habían estado buscando. La camioneta pick-up blanca, las armas que José describió, su forma de hablar y su violencia, todo coincidía. José resultó ser el mejor testigo que el FBI había conseguido hasta ahora, la única persona que se había encontrado cara a cara con los criminales y sobrevivido. Así que los investigadores tomaron descripciones de los dos hombres de José Collazo y trajeron a un artista de retratos para dibujar bocetos compuestos de ellos. Luego publicaron un cartel de "Se busca con los bocetos", detalles de sus crímenes y una advertencia de que estos dos hombres eran extremadamente peligrosos y fuertemente armados. El FBI y la policía local mantuvieron sus esfuerzos, enfocándose especialmente en encontrar el automóvil de José, el negro que los criminales habían tomado. Pero antes de que pudieran hacer cualquier progreso en el caso, los criminales atacaron de nuevo. El 19 de marzo de 1986, golpearon otro banco en la misma área. Como de costumbre, irrumpieron con armas pesadas y ordenaron a todos, clientes y personal, que se tiraran al suelo. Uno de ellos, sosteniendo una escopeta, montó guardia sobre los clientes, mientras el otro, armado con un Mini 14, exigió que el cajero entregara el dinero. Al final, escaparon con aproximadamente $30,000. Después de que los ladrones se fueron, la gente se levantó y llamó a la policía. Este fue el 6º robo que los dos habían cometido. Como de costumbre, cuando los investigadores llegaron e interrogaron a los testigos, no obtuvieron nada nuevo. La única pista fresca fue algunas imágenes de las cámaras de vigilancia que estaban funcionando esta vez. Pero incluso esas imágenes no ayudaron. No había nada en ellas que pudiera ayudar a identificar a los dos criminales. Basándose en su análisis de los robos, los agentes del FBI estaban casi seguros de que los criminales habían estado vigilando los bancos de antemano porque cada robo ocurrió dentro de solo 10 minutos de una entrega fresca de efectivo por camiones blindados. Era muy probable que los criminales estuvieran siguiendo estos camiones, y tan pronto como veían a uno dejar dinero en un banco, atacarían ese banco. No parecía importar qué banco fuera. Solo estaban siguiendo los camiones de dinero y golpeando donde fuera que el efectivo fuera. Los investigadores comenzaron a discutir el patrón. Usualmente, los robos ocurrían los viernes entre las 9 de la mañana
y las 12 del mediodía, y siempre dentro de la misma área, un radio de no más de 10 kilómetros. Así que el FBI decidió aumentar las patrullas en esa área tanto como fuera posible y enfocar su búsqueda en la camioneta pick-up blanca y el automóvil negro robado de José. Pasaron días y semanas hasta que llegamos al 11 de abril de 1986, que, por cierto, era un viernes. El FBI había estado aumentando sus patrullas específicamente los viernes, porque el patrón mostraba que estos dos ladrones usualmente llevaban a cabo sus operaciones los viernes, particularmente en la mañana entre las 9 y las 12 en punto. Así que ese día, exactamente a las 8:30 de la mañana, 14 agentes del FBI se reunieron en uno de los estacionamientos. Su misión era patrullar minuciosamente el área durante las siguientes 4 horas, cubriendo un radio de hasta 12 kilómetros. Sacaron un mapa y marcaron las calles y rutas que cada patrulla cubriría. Había 14 agentes, 2 por vehículo, lo que significaba 7 automóviles y 7 patrullas en total. Las patrullas del FBI se extendieron en todas las direcciones dentro del área, manteniéndose especialmente cerca de los bancos, ya que esos eran los objetivos usuales de los ladrones. 2 de los agentes en uno de los automóviles se llamaban Ben Grogan y Jerry Dove. Se dirigían hacia el Banco Barnett, que creían que podría ser un objetivo posible. En su camino hacia allá, algo inesperado sucedió. Un Chevrolet Montecarlo negro apareció en el camino adelante. Cuando se acercaron más y vieron la placa, decía NTG 891, la placa de José. Era su automóvil, lo que solo podía significar una cosa. Los 2 ladrones estaban adentro y lo conducían ellos mismos. Ni siquiera se habían molestado en cambiar la placa, probablemente porque no esperaban que José sobreviviera. Nunca pensaron que el FBI lo encontraría, o que él les contaría todo, o que los investigadores eventualmente vincularían su automóvil con los robos. Los agentes en el automóvil patrulla no podían creer lo que veían. Uno de ellos rápidamente agarró la radio y alertó a las otras patrullas. «Actualmente estamos siguiendo el automóvil de José. Los ladrones están en él, y estamos justo detrás de ellos». Tan pronto como el mensaje llegó a los otros equipos, inmediatamente comenzaron a dirigirse hacia la ubicación que sus colegas habían descrito. Eventualmente, uno de los otros automóviles patrulla alcanzó y comenzó a seguir detrás del primer automóvil que estaba siguiendo a los sospechosos. Por supuesto, para entonces, los ladrones se estaban volviendo sospechosos. Comenzaron a mirar hacia atrás y vieron 2 automóviles siguiéndolos. Para confirmar sus dudas, giraron a la derecha, hacia un vecindario residencial tranquilo. Los 2 automóviles del FBI los siguieron. Entonces, los sospechosos hicieron otro giro a la derecha y los automóviles aún estaban detrás de ellos. Fue entonces cuando los ladrones supieron con certeza que estaban siendo seguidos. Los agentes del FBI en los 2 automóviles estaban deliberadamente demorando, tratando de ganar tiempo hasta que el resto de su equipo pudiera alcanzarlos, porque entre más automóviles tuvieran, más fácil sería rodear a los sospechosos y tomar control de la situación. Los 2 ladrones, aunque sabían que estaban siendo perseguidos, no trataron de acelerar. En su lugar, giraron a la izquierda y tomaron el camino que llevaba a la autopista, lo cual, por supuesto, planteaba un problema serio para los investigadores. Si los ladrones lograban llegar a la autopista y la persecución continuaba ahí, podría poner muchas vidas en peligro. Afortunadamente, justo momentos después, un tercer automóvil patrulla del FBI se unió a la persecución. Ahora había 3 vehículos siguiendo el automóvil de los ladrones. En ese punto, los investigadores en el primer automóvil, justo detrás de los sospechosos, vieron al hombre en el asiento del pasajero levantar un arma, específicamente un rifle. Se volvió claro que estos criminales no planeaban entregarse silenciosamente.
Estaban listos para una pelea. Dándose cuenta de la situación, los investigadores sabían que tenían que detenerlos inmediatamente. El agente Ben Grogan encendió las luces de policía y les ordenó detenerse usando el altavoz. Pero los ladrones no respondieron. Los agentes se pusieron al lado del automóvil de los sospechosos y repitieron el comando, pero era claro que los ladrones no tenían intención de cumplir. Fue entonces cuando el primer automóvil patrulla se movió adelante para bloquear su camino, mientras el segundo automóvil los acorraló desde el lado y el tercero permaneció atrás. El automóvil de los sospechosos ahora estaba atrapado, un vehículo al frente, uno al lado de ellos y uno atrás. Los agentes del FBI siguieron gritándoles a los criminales, ordenándoles que detuvieran el vehículo, pero los ladrones solo les dieron una mirada fría y siguieron conduciendo como si nada estuviera pasando. En ese punto, los agentes no tuvieron más opción que tratar de detenerlos por la fuerza. Comenzaron a tratar de empujar el automóvil de los sospechosos fuera de curso, pero el hombre en el asiento del pasajero levantó su rifle y trató de apuntar al automóvil junto a ellos. Cuando el agente en el automóvil patrulla trasero vio eso, inmediatamente embistió la parte trasera del vehículo de los sospechosos. No iba a permitir que le dispararan a sus compañeros agentes. Los ladrones entonces intentaron dar la vuelta en U, pero el agente detrás de ellos siguió empujando hasta que forzó su automóvil hacia un estacionamiento cercano. El automóvil de los sospechosos se estrelló contra varios vehículos estacionados y se detuvo. En ese punto, el hombre en el asiento del pasajero agarró su rifle Mini 14 y abrió fuego contra el agente que los había embestido. El agente rápidamente salió de su vehículo y se puso a cubierto del tiroteo. Inmediatamente después, el resto de los agentes del FBI involucrados en la persecución llegaron. Todos sacaron sus armas y comenzaron a disparar a los sospechosos, pero los criminales tenían la ventaja en términos de poder de fuego. Los agentes del FBI estaban armados con pistolas estándar reglamentarias, mientras que el pasajero tenía un rifle Mini 14 y el conductor tenía una escopeta, armas de grado militar comparadas con lo que los agentes tenían. Aún así, los agentes del FBI los superaban en número, así que los criminales estaban rodeados, pero aún se negaban a rendirse. El conductor, que tenía una escopeta, logró golpear al agente Ben Grogan con uno de sus disparos, pero no lo mató. Después de eso, otro agente llamado Mick Neal logró herir seriamente al conductor en el cuello, pero el compañero del conductor, que estaba armado con un rifle Mini 14, comenzó a disparar fuertemente a los agentes. El problema era que su rifle tenía un cargador de 30 rondas, mientras que las pistolas de los agentes del FBI solo tenían 5 o 6 rondas cada una, antes de necesitar ser recargadas. Así que el criminal tenía una tasa de fuego mucho más alta, y comenzó a golpear a los agentes uno por uno. Uno de ellos recibió un disparo en la mano, y luego otro agente, llamado Edmundo Morales, estaba tratando de avanzar cuando fue gravemente herido en el brazo. La batalla fue intensa. Durante la pelea, el criminal con el Mini 14 trató de salir de su automóvil por la ventana, pero uno de los agentes logró dispararle en el pecho. Por un momento, los agentes pensaron que lo habían derribado, pero para su sorpresa, el criminal se levantó de nuevo y emboscó al agente Mick Neal, golpeándolo con una herida grave en el cuello. Para ese punto, la mayoría de los agentes estaban heridos. Una unidad de respaldo llegó con 2 agentes más que se unieron a la pelea, pero a pesar de todo, el criminal siguió luchando contra todos ellos. Sus movimientos eran los de un profesional entrenado. No hay manera de que una persona regular, incluso con poder de fuego superior, hubiera podido mantenerse solo contra todos esos agentes. No estaba solo parado ahí defendiéndose. Estaba maniobrando entre los automóviles, avanzando y presionando a los agentes. Era una estrategia ofensiva, como si no tuviera nada que perder.
y debido a la capacidad limitada de los cargadores de las pistolas de los agentes, seguían quedándose sin munición rápidamente. 3 de ellos tuvieron que retirarse detrás de uno de los automóviles para recargar sus armas. Estos agentes eran Ben Grogan, Jerry Dove y John Hanlon. Estaban tratando de recargar tan rápido como podían, pero el criminal notó lo que estaban haciendo. Rápidamente maniobró alrededor de los agentes que aún le disparaban desde la distancia y avanzó hacia los 3 que estaban recargando. Les abrió fuego, primero golpeando a uno en la mano, luego disparándole de nuevo en la parte superior del muslo. Luego se volteó rápidamente hacia los otros 2, le disparó al primero, luego al segundo en puntos letales, matándolos en el acto. Todos los agentes que estaban alrededor del criminal estaban heridos o muertos. Solo quedaban 2 agentes, disparándole desde la distancia. El criminal entonces se dirigió hacia uno de los vehículos del FBI y trató de encenderlo para escapar. Por supuesto, el automóvil había recibido varias balas durante el tiroteo, así que no encendía. Uno de los agentes que había sido herido durante la batalla era Edmundo Morales, pero aún podía moverse y tenía una escopeta en su mano. Cuando vio al criminal dirigiéndose hacia el automóvil, comenzó a tratar de dispararle. En ese momento, el segundo criminal, que era el conductor y había sido disparado en el cuello, de alguna manera logró moverse a pesar de su herida grave y crítica. Salió por la ventana del automóvil, tratando de alcanzar a su compañero y escapar con él. El agente Edmundo Morales intensificó su fuego en el automóvil. No había manera de que fuera a dejar que se escaparan después de todo lo que había pasado. Después de disparar la última ronda de escopeta que tenía, reunió todas sus fuerzas, sacó su pistola y se levantó. Después dijo que ni siquiera estaba consciente de lo que estaba haciendo en ese momento. Su herida debería haber hecho imposible que se moviera en absoluto. Pero la adrenalina puede hacer maravillas al cuerpo humano. Te da fuerza incluso cuando estás al borde de la muerte. Morales se acercó al automóvil, levantó su pistola y abrió fuego contra los criminales, continuando disparando hasta que los mató a ambos en el acto. Eso marcó el final de la batalla violenta. Poco después, las fuerzas de emergencia y los paramédicos llegaron y comenzaron a tratar a los agentes heridos. La escena era extremadamente brutal. 5 agentes habían sido seriamente heridos y 2 agentes fueron asesinados, además de los 2 criminales que también fueron asesinados. Esta batalla es considerada la más sangrienta en la historia del FBI. Después, el FBI decidió mejorar las armas de sus agentes y proveerlos con poder de fuego más fuerte. Los 2 agentes que fueron asesinados fueron el agente Jerry Dove, de 30 años, y el agente Ben Grogan, de 53 años, quien estaba a solo un año del retiro. Si recuerdan, estos fueron los mismos 2 agentes que primero avistaron el vehículo del criminal. En cuanto al agente Edmundo Morales, quien mató a los criminales al final de la batalla, fue galardonado con la Medalla Federal al Valor. Fue el primer agente del FBI en recibir esa medalla. Después escribió un libro describiendo los detalles de esta operación y la batalla. En cualquier caso, después de la batalla, los investigadores del FBI documentaron todo lo que pasó, incluyendo las posiciones de los agentes y sus vehículos, basándose en los testimonios de los agentes sobrevivientes. Y créanlo o no, durante el tiroteo, los criminales dispararon 143 rondas. Ese número fue determinado contando los casquillos de bala gastados encontrados en la escena. Pero ahora la pregunta permanece: ¿quiénes eran estos 2 hombres? Los investigadores tomaron huellas dactilares de los cuerpos y a través de ellas identificaron quiénes eran. El primer criminal se llamaba Michael Platt, de 32 años. Él era el que llevaba el rifle Mini 14 y fue responsable de matar a los 2 agentes y causar la mayoría de las heridas durante el tiroteo. El segundo criminal era William Maddox,
de 34 años, y él era el que tenía la escopeta. La gran pregunta aquí es, ¿quiénes eran estos dos hombres? ¿Y por qué hicieron todo esto? La respuesta fue una sorpresa para los investigadores. Estos hombres no eran miembros de pandillas o típicamente personas violentas en sus vidas cotidianas. Al contrario, eran hombres de familia con esposas e hijos. Eran socios de negocios y poseían una pequeña compañía de paisajismo. Imagínense eso. Solían diseñar y decorar jardines. Sus vidas parecían pacíficas. Tenían amigos y conocidos. Jugaban golf con sus amigos. Y generalmente eran amables y educados con aquellos a su alrededor. No tenían antecedentes penales en absoluto. Era como si estuvieran viviendo dobles vidas, presentando una cara a sus familias y amigos mientras ocultaban su lado criminal, solo revelándolo entre ellos. El FBI también descubrió otro detalle importante después de investigar sus antecedentes. Ambos hombres habían servido en el militar, y así es como se conocieron. Michael Platt, en particular, había sido un oficial en las Fuerzas Especiales del Ejército, un ranger altamente hábil en puntería. La diferencia entre el tipo de entrenamiento militar que Platt recibió y el entrenamiento por el que pasan los agentes del FBI es enorme. Los agentes del FBI están mayormente entrenados en investigación, análisis y tácticas defensivas. Su objetivo usualmente no es matar al sospechoso, sino rodearlo y forzarlo a rendirse, y eso fue muy claro durante el tiroteo. La mayoría de los agentes trataron de mantenerse detrás de cobertura, escondiéndose detrás de automóviles, mientras que del otro lado, Michael Platt siguió avanzando y aplicando presión con su poder de fuego superior, tácticas militares ofensivas clásicas. Eso es lo que le permitió enfrentarlos, a pesar de estar en inferioridad numérica. Cuando los investigadores profundizaron más, descubrieron una cabaña propiedad de los dos criminales. Adentro encontraron munición, algunas de sus armas, y entre ellas estaba el rifle que habían robado de José en la naturaleza. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Mientras continuaron investigando los pasados de ambos hombres, el FBI descubrió que cada uno tenía una esposa anterior, además de las actuales, y sorprendentemente, sus exesposas habían muerto bajo circunstancias misteriosas. La exesposa de William Maddox, Patricia Maddox, murió en 1983. Era técnica de laboratorio en un hospital en Ohio. Una noche en diciembre de 1983, mientras trabajaba tarde en el laboratorio con una colega, un hombre desconocido repentinamente irrumpió y las atacó. Después, ambas mujeres fueron encontradas muertas dentro del laboratorio, con las manos atadas y las gargantas cortadas. William Maddox fue uno de los sospechosos en el caso, pero no había evidencia concreta que lo vinculara al crimen. Al final, incluso logró cobrar un pago de seguro de vida de $350,000 por su esposa, un motivo probable para el asesinato, pero de nuevo, sin evidencia. Hasta el día de hoy, el caso permanece sin resolver. En cuanto a su compañero, Michael Platt, él también estaba casado. Su esposa, Regina Platt, fue encontrada muerta en diciembre de 1984 con una herida de escopeta en la boca. El arma fue encontrada en sus manos y la policía lo declaró un suicidio. Aunque todos a su alrededor insistían que no estaba deprimida y no tenía motivo para quitarse la vida, había sospechas alrededor de Michael Platt, especialmente porque la pareja tenía problemas matrimoniales serios, pero una vez más, no había evidencia sólida para acusarlo. Y eso nos lleva al final de nuestra historia. Si la disfrutaron, no olviden dar like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.